Miércoles de la segunda semana de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. En la vida a todos les puede llegar en algún momento el cansancio, el agobio. Bueno, no me refiero al cansancio normal, ¿no? Sino un gran cansancio. Sentir agobio, falta de fuerzas. Y tampoco me refiero al caso de enfermedad, que eso siempre pasa, ¿no? Sino a aquellos casos que hacen muy, pero muy pesada la existencia. Y la vida se la va como arrastrando. No se es capaz de mirar de frente y mucho menos hacia lo alto. Esos pueden ser momentos, etapas, o lamentablemente también puede ser gran parte de la existencia de una persona, si no toda. La vida pesa y mucho, y hay quienes desesperan en esos casos y prefieren o buscan la muerte porque la ven como liberación. Los motivos, pueden ser múltiples. Pensemos la vida en regímenes de opresión y de terror. Regímenes que, como uno dice, le ha tocado, ¿no? Regímenes que no desaparecieron de la faz de la tierra y que peor aún, amenazan con volver o instalarse donde no estaban. Dictaduras también ideológicas con burda apariencia de democracia. Y seguro que todos saben de qué hablo, porque lo estamos viviendo ya mismo. Se trata del misterio de iniquidad, en sus variadas formas, que combate y persigue todo lo que puede ser santo, y tiene como principal enemigo a Cristo, de quien pretende cancelar su memoria y aplastar a los cristianos. No es nada nuevo, porque lo viene haciendo desde hace 2000 años. Lo nuevo es la rapidez con la que avanza, el apremio que lo mueve, porque a Satanás se le está acabando el tiempo. Y de todos los frentes va a por todas, desde todos los frentes, todos. Lo que ocurre en Estados Unidos, para dar un ejemplo, va mucho más allá de la lucha política, de la disputa de una elección presidencial, pero mucho más allá. Es que no debe haber ningún bastión, ninguna posibilidad que no sea la que viene gestándose desde hace siglos, pero particularmente desde el último siglo. Y van destruyendo toda institución, y la iglesia y la familia son los baluartes últimos a demoler. Con la astucia y los ardides típicos de gran tramposo, que es el demonio, se usan las causas aparentemente nobles como armas de ataque. ¿Y acaso nos estamos viendo con el cuidado de la salud? Lo pongo muy entre comillas y con ironía, y con el cuidado y la cura del ambiente, también entre comillas y también con ironía. Preocupados en la salud, en el ambiente, y sabemos qué hay detrás de todo esto. Pero no quiero salir del tema, que es el agobio, el cansancio, la fatiga, que cuando se experimenta o le experimenta un hombre, a ese hombre lo puede derribar. A quien digo no lo tenga Dios, y por no tenerlo no recurra a él, ni se apoye en él, ni se deje sostener y levantar por él. Veamos, si no, qué está ocurriendo con las consecuencias, también esto entre comillas, consecuencias, que han sido y son el encierro y la tremenda secuela económica que está dejando este virus.
porque sí, nos ha llevado a todos un encierro inaudito, nunca he oído y nunca visto, universal, increíble, como borregos todo, y la tremenda secuela económica que está dejando. Y esto no son cuentos. No hace falta que lo comente. Ahora, ¿cómo podrá soportarlo, me pregunto, quien ha puesto su confianza en otros? Además hay casos trágicos, yo no me quiero imaginar. La persona que, por ejemplo, que ha puesto un restaurante, ¿no? En lugares que todavía están cerrados, en Europa, lugares que no, por ejemplo, en Polonia no están abiertos ningún restaurante. Entonces, ¿qué puede pasar? El que hizo eso tuvo una inversión y de golpe no tiene un solo cliente, no puede tenerlo. Pero también el que puso en confianza en otros, o en la estabilidad que le podría dar un Estado, en sí mismo, qué sé yo. Pero no en Dios. ¿Cómo esa persona puede ir a dormir y cómo se levantará al siguiente día? Porque si para el que está aferrado a Dios puede haber preocupaciones ilícitas y legítimas, digamos, ¿qué va a pasar para el otro, no? Y cuando digo todo esto, no puedo dejar de pensar en un gran personaje, que fue el cardenal Van Thuan. Algunos lo habrán escuchado, lo recordarán, otros quizás no. Un cardenal vietnamita. En 1975 el arzobispo coadjutor de Saigón, justo cuando los comunistas toman el poder en Vietnam. Lo arrestaron y pasó 13 años en la cárcel, de los cuales 9 de ellos en una mísera y estrechísima celda, sin además luz, sin nada, porque estuvo todos esos años, esos 9 años, en régimen estricto de aislamiento. Cualquier otro hubiera desesperado, hubiera enloquecido. Cualquier otro que no hubiera tenido la fe de Van Thuan. Pero él la tenía. Y esa fe le permitía mantener la esperanza. No en vano, sus libros fueron escritos en torno a la esperanza. El camino de la esperanza, Testigos de esperanza, La esperanza no defrauda, y otros, entre los cuales recuerda el cautiverio en 5 panes y 2 peces, y en el que tiene además 7 meditaciones dedicadas a los jóvenes. Relata cómo se las ingeniaba para celebrar la misa en el hacinamiento de la celda, cuando ya no estaba en régimen de aislamiento. Además de ricos en testimonio, sus libros son muy amenos, muy recomendables. Que nunca lo leyó, que consiga, son libritos, son libros pequeños. Van Thuan. Van como del verbo ir, van, y Thuan, Thuan. Fue un hombre que encarnó en él el Evangelio. Murió en el año 2002 y el Papa Benedicto abrió el proceso de beatificación. Digo, encarnó el Evangelio y vivió las palabras de hoy del Señor. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. En cada momento vivió unido a Cristo. Nunca odió a sus carceleros, perdonó. Y su ejemplo hizo que algunos de ellos se convirtiera a la verdad de nuestra fe. Sintió siempre el alivio que el Señor le daba y que le hacía siempre soportable lo para muchos insoportable. Van Thuan cargó el yugo de Jesucristo, que es su ley de amor. Imitó a su Maestro y Señor, porque fue un hombre manso y humilde de corazón. Por eso no conoció el agobio. Por ser un seguidor de Jesucristo, un apóstol suyo, un enviado en medio del sufrimiento de un régimen de horror, pudo dar testimonio de la palabra de Dios, que hoy mismo nos propone la liturgia, en el libro de la consolación de Isaías, cuando dice que Dios eterno fortalece al que está cansado. Los jóvenes se cansan, tropiezan, vacilan, pero los que tienen puesta la esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas, no se fatigan.
Queridos hermanos, demos gloria a Dios porque es compasivo y misericordioso. Nunca olvidemos de sus beneficios y pongamos toda nuestra confianza en el Señor, en sus palabras. ¿Cuántas razones hay hoy para sentir el peso de las circunstancias y de lo que la imaginación proyecta sobre las personas? Para muchos resulta insoportable y para otros, muchos, es motivo de gran preocupación lo que está pasando. Unos y otros, y todos nosotros, acudamos a la invitación del Señor. Vayamos a encontrarlo. Y si podemos, en Santísimo Sacramento. Quien pueda no deje de hacerlo, y sin demoras, frente a Él en su presencia eucarística, todos encontraremos alivio y fuerzas renovadas para seguir caminando en la esperanza sostenida de la fe y amando y perdonando. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.